Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo sanar una úlcera? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte hoy cómo sanar una úlcera. No importa dónde sea la úlcera, todas las úlceras tienen unos factores comunes. Y si tú sabes cuáles son los factores comunes, puedes saber cuáles son las soluciones comunes a cualquier úlcera, ya sea en la piel externa o inclusive dentro del cuerpo. Fíjate, aquí tengo una imagen para enseñarte. Aquí estás viendo una imagen de una úlcera en un pie, como le pasa a los diabéticos, ¿no? Pero antes de que la úlcera saliera, empieza a salir un punto caliente. Ese dedo que está ahí se pone rojizo y caliente. Eso quiere decir que ese dedo está lleno de ácido. Ya está lleno de ácido. De hecho, si tú lo tocas al tacto, lo vas a sentir bien caliente. ¿Por qué? Porque ya está viendo dentro mucho ácido y el ácido es lo contrario del oxígeno. Ahora, una vez que ese punto caliente progresa, entonces se convierte en una úlcera incipiente que está a punto de salir, ¿no? Todavía aquí no ha salido, pero ya empezó a rasgar la piel, a dañar la piel, ¿no? Así que empieza punto caliente, una úlcera incipiente, la úlcera. Ahora, todo esto tiene algo en común que ya mismo te voy a explicar y hay una forma de tú sanar cualquier úlcera. Ahora, la úlcera puede ser dentro del cuerpo. Por ejemplo, una úlcera en el estómago, una úlcera gástrica. Aquí ves una imagen donde ves un estómago y ahí tienen dos úlceras que están formadas dentro del estómago. Sea la úlcera por fuera o sea interna, todas tienen la misma causa. Voy un momentito a la pizarra para explicarte qué hacer. Si tienes una úlcera, tienes un ser querido en la cama, que tiene una úlcera en la espalda, que tiene cualquier úlcera, tiene algo en común. Todas las úlceras tienen algo en común y es que el cuerpo humano está compuesto de tejidos que naturalmente son tejidos que están vivos y esos tejidos todos están compuestos de células. Y esas células, todas las células tienen una energía eléctrica, una energía de polaridad interna, donde todas las células por dentro son positivas y en la pared, lo que llama la membrana, es una capa negativa, ¿no? Se parecen mucho a esas baterías chatas que se usan para ponerlas a los relojes, ¿no? Esas baterías así aplastaditas que se usan para poner los relojes y para instrumentos electrónicos, pues parecen la polaridad de una célula del cuerpo, ¿no? Ahora, esa célula, para poder retener su estructura y su vida y su funcionamiento de metabolismo interno, necesita tener una cierta cantidad de corriente, de potencial de corriente. Y aquí va a tener como unos 20 microvoltios. Eso es un voltio dividido por 1000. Así funciona la célula. Y es 20 microvoltios negativos, ¿no? Ahora, si esta célula empieza a perder el voltaje y llega, por ejemplo, a menos 15 microvoltios, ahora empieza el cansancio, como la fatiga. Baja a 10 microvoltios, ahora tienes dolor. Sigue bajando y vienen las enfermedades todas graves, ¿no? De hecho, cuando llegas al lado contrario, que en vez de negativo se vuelve positivo y entra en positivo 30 microvoltios, se llama cáncer, ¿no? Pero es una escala donde va perdiendo energía, perdiendo energía, perdiendo energía, y cuando llega acá, ahora tienes una condición que se llama cáncer, ahora tienes células cancerosas. Pero para sanar una úlcera, lo que hay que saber es que para sanar la úlcera hay que devolver la energía al cuerpo. ¿Cómo devuelves la energía al cuerpo? Tienes primero que parar la destrucción. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que dar mucha agua, o sea, buena hidratación. Cualquier úlcera va a empezar a responder bien si empiezas a hidratar. Puedes usar la fórmula de nosotros, la que está en el poder del metabolismo, la que está en diabetes sin problema, la que usabas en Metabolismo TV, donde tú dices el peso del cuerpo en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua. Vasos de agua de 250 mililitros o de 8 onzas. Esa fórmula no falla. Tu peso dividido por 7 igual a cuántos vasos de agua necesita ese cuerpo. Lo próximo que hay que hacer es que hay que hacer la dieta correcta. La dieta correcta es una dieta como la dieta 3x1. La dieta 3x1 es este concepto donde todos los alimentos están catalogados entre los A, que son los que adelgazan, porque son bajos en glucosa, bajos en azúcar de la sangre, y los E, que son los que engordan, y estos son los que cuando suben demasiado destrozan el cuerpo y causan la úlcera. Los alimentos tipo A, que son estos alimentos aquí, los A,
son los A porque producen poca glucosa, que es el azúcar de la sangre, y producen poca insulina. ¿Okay? Y los alimentos tipo E, pues son los que producen mucha glucosa, mucha insulina. ¿Cuáles son? Pues lo que nos gusta mucho y lo que nos pone adictos: pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar dulce, chocolates, leche, jugos de fruta. Estos alimentos están bien, pero cuando se usan en exceso, te destrozan el cuerpo. Y te destrozan el cuerpo porque cuando la glucosa del cuerpo sube demasiado, el azúcar sube demasiado, la polaridad del cuerpo baja, se destroza la membrana, y porque la glucosa es azúcar, ¿verdad? El azúcar de la sangre, se llama glucosa. Eso se fermenta y se vuelve ácido láctico. Cuando tú fermentas un azúcar se vuelve ácido, pero la glucosa no es una excepción, se vuelve ácido láctico y empieza a destruir la célula, la quema. La quema porque el ácido es corrosivo y automáticamente pierde la célula, pierde su voltaje, pierde su energía. Eso, si tú quieres hacer una úlcera, tienes que darle hidratación, tienes que hacer una dieta como la dieta 3x1 y reducir la glucosa. Lo otro que tienes que hacer para controlar una úlcera es que tienes que tranquilizar el sistema nervioso. Generalmente esto pasa cuando el sistema nervioso excitado está demasiado activo. Puedes ver el episodio número 1043, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Si haces todo eso, como aprender a respirar profundo, magnesio, potasio, 10 o 15 minutitos de sol diario, todo eso, más conexión a tierra, tranquiliza el cuerpo. Y si luego haces el episodio número 828 de Metabolismo TV, que se llama Jugos de vegetales salvan vidas, esto tranquiliza. ¿Por qué los jugos de vegetales tranquilizan? Porque los jugos de vegetales están compuestos de electrones. El jugo tiene electrones, no protones, que es positivo, electrones, y eso le devuelve la energía a la célula y automáticamente la célula puede sanar. Cuando la glucosa está demasiado alta la glucosa, eso hace que el cuerpo, si tiene una úlcera aquí, esa úlcera no puede sanar y sigue supurando y sigue infectada, porque para sanar una úlcera hay que hacer una proteína que se llama fibrina, y esa fibrina es lo que cubre esa úlcera y la cicatriza. Pero ¿qué pasa? La fibrina no puede fabricarse, no puede hacerse cuando el cuerpo está demasiado ácido. Cuando está demasiado ácido, debido al azúcar alta y hay mucho ácido láctico, no lo puede hacer, por lo tanto nunca sana. Así que si tiene una úlcera en el estómago, busca hacer esto. Pero si la está causando dentro del cuerpo, sobre todo, busca tus alimentos agresores. Los alimentos agresores pueden ser cualquier cosa. Ve a Metabolismo TV, pon alimentos. O sea, si la úlcera es externa, fuera del cuerpo, hace esta primera cosa que está aquí: hidratación, dieta 3x1 para reducir la glucosa, el episodio 1043 y el 828. Ahora, si la úlcera es por dentro, ponte también a buscar tus alimentos agresores. Algo estás comiendo que está disparando la glucosa, que crea el ácido láctico, que entonces te hace la úlcera y entonces no te sana. Así que si haces estas cositas, definitivamente que la úlcera se controla. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.